Hola, buenas tardes. Les pido disculpas por los minutos de demora. Mi nombre es Daniel Valerio, soy el coordinador de Acción Ganadera. Esta es la octava capacitación del día, y después tenemos otra más. Bueno, como ya vengo diciendo, esto es una especie de reality show realmente, donde hay 34 capacitaciones en 4 días, con gente que estamos todos dispersos por distintos lugares de la Argentina. Recién acabamos de tener una capacitación con Gonzalo Sánchez, un productor del sur de Santa Cruz, con una estancia de 23.000 hectáreas, 4.000 ovejas, y maneja todo él con su moto y una perra Border Collie. Precisamente una charla que estuvo organizada por la Sociedad Argentina de Perros Arrieros. Y dentro de este reality les tengo que contar que, bueno, que cada vez que pasamos de una charla a la siguiente, como estas son reuniones de Zoom, y como estamos transmitiendo en vivo todas las charlas, en este momento estamos saliendo por la plataforma de Agroactiva Virtual. Allí hay un auditorio, hay 3 auditorios, uno es el de Acción Ganadera, y están saliendo las charlas, pero eso implica todo un trámite de tener que llenar una planilla llena de links y demás, y que yo voy a confesar algo. Alguien me dijo, qué tranquilo, Daniel, eso se hace en 30 segundos. Pero mirá que yo tengo muchas cosas que atender entre una charla y la siguiente, que si compartimos una placa, que el video, si vos me agregás esto, me dijo, pero son 30 segundos. El tipo es barro, el tipo macanudo, súper franco, es el jefe de prensa de Agroactiva, se llama Mariano Rossi, y un tipazo. La diferencia es que él es un millennial y yo soy del siglo pasado. Entonces, si vienen hace añares que me manejo todo el día con la computadora, nunca voy a lograr su velocidad. Y yo no logro hacer esto en 30 segundos. Así que les pido disculpas por la demora. Ahora sí vamos a arrancar. Todos saben que Acción Ganadera es un espacio de capacitación que hace unos años venimos realizando. Lo veníamos haciendo en forma presencial en Agroactiva y lo vamos a volver a hacer seguramente lo antes posible en cuanto esta pandemia nos lo permita. Y ahora lo hemos pasado a virtual. Pensábamos que era imposible, pero aparentemente lo vamos logrando, nos vamos aproximando. Eso gracias al esfuerzo de todos nuestros disertantes, donde le seguimos apuntando al qué hacer y al cómo hacer. Ese es el objetivo. Y lo que ahora se nos dificulta un poco más es que cuando es en forma presencial, una de las características de Agroactiva, de Acción Ganadera, es que el asistente puede meter mano y guiado por estos profesionales, pueden llegar a lograr práctica en algunas de estas, en algunos de estos temas. Bueno, estamos ahora en una capacitación del tema de ayudas al parto. A cargo de ella está Jorge Polito, que ahí te estoy viendo, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Daniel. Bueno, ¿preparado para la largada? Bien, Jorge es veterinario, es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la cátedra de Terigenología, que él me permitió decir que es la cátedra de reproducción, que me sale más fácil, de esa misma facultad. Es integrante de la subcomisión veterinaria de la Comisión Técnica de la Asociación Argentina de Brangus. Es miembro fundador del grupo Grevet y en su actividad privada se desarrolla en el área de reproducción y sanidad animal. Jorge, antes de arrancar, permitime un agradecimiento doble a la Facultad de Veterinaria, a donde vos estás muy ligado. Por un lado, porque bueno, nos permite trabajar con vos, y con Jorge de la Orden, con Sergio Marcantonio, en distintos temas. Ustedes son docentes de esa facultad y estamos más que agradecidos que participen en la Acción Ganadera. Por otro lado, fue la facultad la que nos posibilitó, con todos los protocolos y cubriendo todo lo necesario, poder tomar imágenes que son las que ustedes están utilizando ahora en estos talleres. Así que bueno, le agradecemos a la facultad doblemente. Ahora sí, Jorge, la sala es tuya, así que te dejamos. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias y muchas gracias a Acción Ganadera por nuevamente permitirme estar con ustedes este año dando
este taller, que la verdad creo que hay mucho para hacer sobre el tema. Bueno, paso a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Bueno. Ahí se ve, sí, sí, perfecto. Muy bien. Antes de meternos en el tema que nos convoca hoy, que son las ayudas al parto, me gustaría que tomáramos conciencia de la importancia que tienen las dificultades al parto y las pérdidas que ocurren en lo que le llamamos distocias, que son las ayudas al parto. Fíjense ustedes, en los tambos, estos son promedios nacionales, el 28% de las vaquillonas al parir necesitan una asistencia, ayuda al parto. Las vacas un 13%. Estos son porcentajes altísimos. Los rodeos de cría, promedio nacional también, son menores que en los tambos, 8% en vaquillona y 2% en vaca, pero tengan en cuenta que esto es un promedio. En los rodeos de cría, por ahí, en aquellos que hacen el servicio de 15 meses, si no está bien manejado, este 8% se va muchísimo más arriba, pero muchísimo más arriba, y las pérdidas son muy grandes. Antes de ver los mecanismos de un parto y de sus ayudas, me gustaría que viéramos juntos qué ocurre durante la gestación. Durante la gestación el feto está alojado acá dentro del útero, yo les voy marcando, no sé si van viendo, está dentro del útero, aislado del exterior por un cuello uterino que está totalmente cerrado, la vulva, que es su primer barrera desde el exterior. Dentro de ese útero, el feto está envuelto por la placenta, la cual forma dos bolsas, una interna, que es esta que les estoy marcando, y otra externa, que es la que hace contacto con el útero, y a través de estos, acá está representado como si fueran unos honguitos, estas estructuras que madre y feto forman los placentomas, a través de ellos se nutre el feto durante toda la gestación. Ahora, ¿qué ocurre durante un parto normal? Este feto, que estuvo alojado los 9 meses ahí dentro del útero, tranquilo, sin respirar, porque recibe todo por la vena, por el cordón umbilical, se nutre también a través del mismo. Bueno, tiene que atravesar un túnel, lo que le llamamos el canal, un canal que hablamos un canal duro, formado principalmente por la cadera, la pelvis y este hueso, el sacro. Y también tendrá que atravesar un canal blando, tejidos blandos, formados por el cuello, que estaba cerrado totalmente, que estaba durante la gestación cerrado totalmente. Va a tener que atravesar la vagina y la vulva. O sea que tiene que realizar, atravesar todo eso, el feto. Al atravesar el canal blando, ese feto va a tener que sortear ciertas dificultades. La primera dificultad va a ser el cuello uterino. La siguiente, así en importancia, va a ser la vulva. También se menciona que acá hay anatómicamente hay un pliegue, que es el pliegue araniohimenal, que también a veces, pero raramente, resulta en complicaciones. Fundamentalmente pensemos en el cuello uterino y en la vulva como los puntos críticos que tiene que atravesar el feto, los puntos críticos del canal blando que va a tener que atravesar el feto. Durante el parto, ese feto que estuvo alojado durante la gestación, quietito ahí en el útero, va a tener que ser expulsado hacia el exterior, y para eso ahí intervienen dos fuerzas, fundamentalmente, dos fuerzas de expulsión, que son las contracciones uterinas primero, las que aparecen primero, que son las que producen el útero propiamente dicho, el tejido muscular del útero, y después se le van a sumar las contracciones abdominales, las que realizan los músculos de la prensa abdominal más el diafragma. Estas dos, las que dije primero aparecen, son las contracciones uterinas, son menos intensas que las contracciones abdominales.
las abdominales son mucho más fuertes. Las dos, cuando ya están las dos, actúan en forma sincrónica, juntas, formando lo que llamamos los pujos. Entre contracción y contracción hay intervalos, no son permanentes. Al principio, cuando empieza recién el mecanismo del parto, que empiezan, como les dije, las uterinas solamente, estas ocurren cada 10 minutos, 15 minutos, 10, después se van haciendo un poquito más frecuentes. Ya en el momento culminante del periodo de expulsión, cuando ya sí están también las abdominales, estas ocurren cada 2 minutos o 1 minuto y medio. Entonces les dije que son sincrónicas. Hay que tener en cuenta que cuando ocurren las contracciones, el feto tiene un sufrimiento, porque cuando hay contracciones uterinas y abdominales, cuando hay una contracción, el feto tiene una etapa de asfixia, que como estas contracciones no son permanentes, sino que tienen intervalos, en esos periodos de reposo el feto se puede recuperar. Entonces, entre contracción y contracción, el feto se recupera de esa leve asfixia que sufre. Durante esa salida del feto, hay que tener en cuenta que el cordón umbilical se va a cortar, porque ya lo vamos a ver un poquito más en detenimiento, que esa placenta no se desprende no es expulsada junto con el feto, esa placenta queda fijada todavía al útero hasta unas horas después de terminado de haber sido expulsado el feto. Entonces, la placenta queda fija, el cordón umbilical a su vez es corto, 25 o 30 centímetros, y entonces el cordón umbilical se rompe en forma espontánea, no necesitamos nosotros cortarlo. Es una característica de la especie. Tengan en cuenta que todo lo que es dilatación del canal del parto ocurre fundamentalmente en la parte blanda del canal del parto, no en la parte ósea que yo les había mostrado, la cadera. Fundamentalmente, pensemos cuando hablamos de dilatación de las porciones blandas del canal del parto. Y para que tengan una noción de eso, ¿se acuerdan que yo les mostré ese cuello uterino que estaba totalmente cerrado durante la gestación? Bueno, ese cuello se va a ir abriendo, y a tal punto se abre que cuando ya estamos en la máxima dilatación y ya está siendo expulsado el feto, ese cuello uterino se borra. Fíjense acá a la derecha, prácticamente. Nosotros inclusive cuando metemos la mano por vía vaginal, tenemos que intervenir, el cuello uterino no lo reconocemos, se borra totalmente. Acá hablemos de la placenta, que es uno de los protagonistas de la película del parto. La placenta, les dije, está integrada por 2 bolsas, y mientras estas bolsas están íntegras, que es lo que ocurre al principio del mecanismo del parto, que contienen líquido por dentro, tienen una función vital en el mecanismo de dilatación. Las fuerzas, primero las contracciones uterinas, van llevando al feto envuelto en sus bolsas hacia la salida, y van abriendo primero el cuello, que el cuello al principio estará relajado, pero no está abierto, pero entonces estas bolsas se van metiendo en ese pequeño agujerito que por ahí tienen ese cuello uterino ya relajado, y en cada contracción se va metiendo cada vez más, y en cada contracción se mete más, y lo va dilatando. Llega un punto que generalmente la primer bolsa, la externa, generalmente es la que se rompe primero, pero se mantiene la otra bolsa, que sigue actuando como si fuera una cuña, que se mete en esa pequeña dilatación que hay y sigue abriendo, abre totalmente el cuello uterino, sigue dilatando después la vagina y después la vulva. Este es un mecanismo que es importantísimo tener en cuenta. Fíjense, yo se los voy a representar a ustedes con este globo, estos 2 globos. El blanco moteado representa el útero y el celeste las bolsas fetales íntegras. El pico del globo estaría representando el cuello uterino. Yo ahora voy a introducir el globo celeste, las bolsas, adentro del útero, de este globo blanco moteado. No le voy a poner líquido, lo voy a inflar, le voy a poner aire.
Y de esta forma vamos a representar ahora lo que ocurre durante lo que llamamos el periodo de dilatación, cómo se dilata el canal blando, ¿se acuerdan que yo les dije? Ahí tenemos el pico del globo, que representaría el cuello, el globo celeste, las bolsas, con líquido por dentro. Yo ahora, con el brazo y con la mano también, voy a ir simulando lo que son las contracciones uterinas. Entonces, ahí va siendo expulsada las bolsas con el feto adentro, y a su vez se va dilatando ese cuello uterino, el cuello se va dilatando, y las bolsas van saliendo, y el cuello se dilata, y las bolsas van saliendo, y así sucesivamente. Después se le sumará, por ahí más adelante, también las contracciones abdominales, pero esto es lo que ocurre normalmente durante el parto. Por eso es importante tener en cuenta el mecanismo de dilatación. Por ejemplo, esta vaca está en el periodo de dilatación. ¿Y qué es lo que ustedes no deberían de hacer acá nunca? Ustedes, si comprendieron cómo es el mecanismo de dilatación, ustedes entenderán que no deberían romper las bolsas, porque si ustedes rompen las bolsas, lo que estarían haciendo es inhibiendo el mecanismo de dilatación. Una vez que se empiezan a romper las bolsas, primero una bolsa, después la otra, ese líquido va a colaborar en lubricar el canal del parto. O sea, fíjense la importancia que tiene la placenta en el parto propiamente dicho. Entonces, ¿cuándo va a finalizar el periodo de dilatación? Finaliza cuando se rompen las bolsas, ambas bolsas. Y el feto va a tener que atravesar ese canal del parto que dijimos que tenía sus puntos críticos, el canal del parto, habíamos dicho cuello y vulva fundamentalmente, pero el feto también tiene ciertos puntos críticos, que son primero la cabeza y las manos, luego los hombros o cintura escapular, y por último la cadera o cintura pelviana. A su vez, el feto, para poder salir, tiene que estar ubicado, posicionado de una cierta forma, no puede salir de cualquier manera. Hay solamente dos formas o posicionamientos en los cuales el feto podrá salir por vía vaginal. Una es esta, la de la izquierda, que la llamamos presentación anterior, con las manos y la cabeza hacia la salida, extendidos, y el vientre hacia abajo. Y la otra es en presentación posterior, o sea, es un parto de cola, con los miembros posteriores extendidos y el vientre hacia abajo. Recuerden esto, y esto es fundamental. Hablamos hasta ahora de lo que era la dilatación, la expulsión, y a veces no lo tenemos en cuenta, pero el parto termina cuando se elimina la placenta. Y como les dije, no se elimina junto con el feto, sino que demora 6 horas, 12 horas. No es inmediata la expulsión de la placenta. Por eso es normal ver esta imagen después que una vaca ha parido, que quedan restos de la placenta, se ha roto, y como adentro todavía está adherida, no se desprende totalmente. Demora 6 a 12 horas. Si ya demora más de eso, ya estamos hablando de alguna patología, la retención de las membranas fetales. Bien, ahora sí vamos derecho a lo que veníamos a ver hoy, que es qué hacer cuando estamos con un parto con dificultad, un parto distóxico, que hay que ayudarlo, porque si no ayudamos, ese parto no va a progresar. El parto, la atención de un parto es una emergencia, pero en la especie bovina tiene sus tiempos, es muy, además, como les dije, como la placenta no se desprende en el momento de que se está expulsando el feto, y mientras no se haya cortado el cordón umbilical, o sea, en el pasaje todavía sigue habiendo intercambio materno-fetal. Entonces no es para salir como loco a atender el parto, como sí puede ocurrir en otras especies, en la especie equina, por ejemplo. Entonces hay que tomarse su tiempo. Piensen que, por ejemplo, el periodo de expulsión puede demorar 3, 4 horas. Entonces hay tiempo como para ver y hacer las cosas a conciencia. Y generalmente el mayor error que se comete es que se apuran en atender el parto. ¿Cómo sabemos que estamos ante un parto que necesita ayuda? Para eso hay que examinar feto, madre y placenta. Ahora vamos a ver un poco por qué lo de la placenta. Y siempre decimos que es la primera sin tocar, así nos enseñaron en la facultad. Y que hay que observar, bueno, si el parto progresa o no. Para ver si el parto progresa o no, bueno, dejemos a la vaca tranquila, no le metamos la mano todavía de entrada. Veamos si después de 15, 20 minutos, ha habido algún avance en la salida de ese feto.
Pero aunque eso sí, hay veces que tenemos signos que de primera ya vemos que hay que intervenir. Por ejemplo, cuando vemos que asoma nada más que una mano, o solamente la cabeza y no las manos, o las manos y no la cabeza. Esos son signos evidentes de que hay que intervenir. O por ejemplo, que vemos que la madre no puja, no hace esfuerzos ya está agotada, muchas veces ocurre eso. Y con respecto a lo que menciono acá, puse las membranas y sus líquidos, es cuando ya ya hemos hecho la primera sin tocar, como dije, y decidimos que tenemos que intervenir, metemos la mano por vía vaginal, esa es la vía de exploración, y lo que tenemos que evaluar, además de cuestiones que ahora vamos a ver con respecto al feto y la madre, si estamos ante un parto seco o no, seco o húmedo. Cuando está seco, metemos la mano y está todo el tejido, los tejidos secos, es porque las membranas se han roto ya hace mucho, y ya se han secado. Y esto es un mal pronóstico, porque muchas veces ya empezó a involucionar, todo, primero se había dilatado al máximo y como se demoró y no terminó ese parto, empezó a involucionar ahora. Los tejidos ya no tendrán la misma elasticidad y esto nos condiciona un poco a las ayudas que podamos hacer. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de distosia? Las dos primeras, yo le diría, que menciono acá. La desproporción fetopelviana y las alteraciones de la ubicación del feto. ¿Qué es la desproporción fetopelviana? Bueno, con ese término yo quiero desproporción, quiero decirles que ese feto no va a pasar por esa pelvis, por ese canal duro. Ese feto puede ser que sea muy grande, aunque la pelvis sea normal, o puede ser que se trate de un feto de un tamaño normal, pero de una pelvis, un canal duro muy chico, que es el caso de las vaquillonas, que es lo que ocurre muy frecuentemente. Desde el punto de vista clínico y desde nuestra atención, el hecho concreto es que ese feto no va a poder pasar por esa pelvis. Hay una desproporción fetopelviana. Y la otra causa más frecuente es cuando hay alguna alteración de la ubicación del feto, el posicionamiento del feto, o lo que le llamamos la estática fetal. Recuerden las dos únicas estáticas fetales que yo les dije que eran las normales, ¿no? La presentación anterior y la presentación posterior con todo extendido y el vientre hacia abajo, ¿no? Después podría haber estrechez de cuello uterino, estrechez de vulva, pero las dos primeras son las más frecuentes. Algo a tener en cuenta siempre. ¿Llamo al veterinario? ¿Cuándo hay que llamar al veterinario? Bueno, para eso hay que primero tener muy claro que nosotros tenemos que intervenir de forma racional, sin ocasionar lesiones, y lo que es importantísimo, no perder tiempo, porque a veces nos demoramos tanto tratando de resolver algo que no terminamos resolviéndolo, que ya cuando lo llamamos al veterinario no tiene mucho para hacer, no tiene mucho margen de tiempo para trabajar, el feto probablemente ya esté muerto. Y además algo que es muy común que nos ocurre es que cuando vamos a tener un parto ya han hecho a ver, la verdad muchas veces nos encontramos que han hecho barbaridades adentro, ¿no? Y ya hasta comprometen la vida del feto y la vida de la vaca muchas veces. Así que hay que reconocerlo, las propias limitaciones, como para saber hasta dónde puedo llegar. Y también hay que saber que hay formas de favorecer la sobrevida del feto. Hay una droga, que es el clenbuterol, el Planipar es el nombre comercial, que me permite darme un poquito más de tiempo como para que ese feto tenga un poco más de sobrevida. Esta droga lo que hace es inhibir las contracciones uterinas. Y se acuerdan que yo les dije que en cada contracción el feto sufría periodos de asfixia. Entonces, al yo relajar el útero, estoy evitando que ese feto esté sometido a esos episodios de asfixia y le da más tiempo a que llegue la tensión y que el feto pueda sobrevivir. ¿Cuáles son las ayudas que más frecuente usamos en el campo? Son la tracción forzada y la corrección del posicionamiento del feto o de la estática fetal. A esto le llamamos rectificaciones o mutaciones. Vamos a ver ahora entonces la tracción forzada, que yo siempre digo que no es un nombre muy feliz, deberíamos llamarla más tracción racional, porque si no se transforma en esto que estamos viendo en este dibujo acá. Y lo primero que tenemos que saber es cuándo está indicado hacer esa tracción forzada.
Bueno, yo creo que ya espero que ustedes mismos se puedan dar y puedan responder a esto. Está la diferencia con esos talleres presenciales donde uno podía preguntarle a ustedes y ustedes me podían responder. Así que acá me respondo yo solo. ¿Cuándo está indicado hacer la atracción forzada? Bueno, primero, cuando evaluamos, no sé, primero, segundo, cuando evaluamos que realmente ese feto puede salir, hay una correcta relación fetopelviana, no hay una desproporción fetopelviana, ese feto va a poder salir por ese canal de parto. Y por otro lado, cuando hay una estática fetal normal, ¿se acuerdan que les dije? Presentación anterior, con el vientre hacia abajo y todo extendido, y presentación posterior, o también podría ser presentación posterior con el vientre hacia abajo y todo extendido. Así que tendría que reunirse esas dos condiciones para que yo pueda hacer una atracción forzada. Y debo de cumplir ciertas reglas o indicaciones básicas para hacerlo correctamente. Una de ellas que pues va a ser muy discutido, podríamos pasarnos horas hablando de dónde es conveniente hacer esto. Bueno, yo sé que a veces se hace lo que se puede, a veces no se hace lo ideal. Inclusive uno mismo, cuando va a un campo, trabaja por ahí en un lugar y en otro campo de otro, pero bueno, hay que saber que existen ciertas ideales. Lo ideal es hacerlo en un lugar que no esté muy contaminado. Y ese lugar, lo ideal sería que sea en el mismo potrero, en el campo, donde hay pasto, y no en los corrales o en la manga, aunque yo sé que muchas veces se atienden en los corrales y algunas veces también en la manga, pero sepan que la manga, además de tener el tema de la contaminación, muchas veces a alguno de ustedes capaz que le ha pasado, están traccionando y la vaca se echa y queda atrancada dentro de la manga y después hay que sacarla. Así que sepan a lo que se están exponiendo cuando hacen eso. ¿Cuál es la posición ideal de la vaca para hacer la tracción forzada? Lo mismo, acá hay, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacerlo, y les voy a explicar por qué. Que la vaca esté echada con su flanco izquierdo contra el piso. Eso es lo ideal, es preferible, va a ser todo más eficiente y no con la vaca en estación o parada, digamos. ¿Por qué? Por tres motivos. Por un lado, cuando está echada con su abdomen contra el piso, las contracciones abdominales son más eficientes, logran ser más intensas. Por otro lado, cuando está con el flanco izquierdo hacia el piso, el decúbito lateral izquierdo, es el rumen el que está abajo y el útero, el feto y el útero están arriba. Y entonces al ser expulsado desciende como si fueran por un tobogán. Y por otro lado, otro de los motivos por los cuales decimos que es más eficiente hacerlo con el animal echado es por esta es la pelvis, la cadera, el canal duro, visto de costado. Esta línea en roja acá representa lo que es la entrada al canal del parto, que fíjense que está inclinado esa entrada al canal del parto. Cuando en cada contracción abdominal, el músculo abdominal, los músculos abdominales, fundamentalmente el recto abdominal que está inserto acá en el borde anterior de la pelvis, del piso de la pelvis, lleva el piso de la cadera hacia abajo y hacia adelante, modificando este ángulo de la línea de entrada al canal del parto. Entonces, fíjense que si en el momento que hay una contracción, acá a la derecha, la foto, el dibujo del esquema de la derecha, la línea que representa la entrada del canal del parto se verticaliza. Y al verticalizarse se aumenta el área, la superficie de entrada al canal del parto. Fíjense lo que es cuando está relajado. Ahora les muestro acá a la izquierda. Cuando se relaja, está más inclinado el canal del parto y la entrada al canal del parto es menor. Así que estas son las razones por las que se recomienda, lo ideal es hacerlo con la vaca echada y no en estación. Bueno, otra de las condiciones elementales, básicas para hacer un correcto trabajo es la higiene y la higiene, tanto
de la zona perineal, no estoy hablando de toda la vaca, pero agua, jabón, limpio alrededor del periné, la vulva, toda la región donde vamos a estar trabajando, llano. Nosotros con guantes, además de por una cuestión de higiene, por cuidarnos. Este es un momento donde en los campos con brucelosis es muy probable que nos contagiemos. Y la otra cuestión indispensable, regla básica, fundamental, es la lubricación del feto y del canal del parto. Para eso disponemos hoy día hay unos lubricantes comerciales que son muy, muy espesos, que se pueden disolver en agua, y esta solución de lubricante en agua tenemos que meter la mayor cantidad de líquido que podamos dentro del canal del parto. Lo podemos hacer con una manguera y una bombita aspirante impelente manual. No tienen bombita aspirante impelente, bueno, un embudo y la manguera. No tienen embudo y no tienen manguera, bueno, úntense las manos con este lubricante y pásenlo por el feto, el canal del parto, o sea, lubriquen bien todo para que resbale y pase con mayor facilidad el feto por ahí. Esto les va a facilitar el trabajo y va a evitar lesiones, además, en la vaca y en el feto también. La tracción la vamos a hacer usando unas cadenas obstétricas. Las cadenas obstétricas son unas cadenas con unos eslabones retorcidos, que en cada extremo tienen un eslabón más grande, que en esos eslabones, usando esos eslabones, se hacen unas lazadas en cada extremo. En un extremo, con un extremo se fijará por esa lazada al feto, en un miembro o en la cabeza, y el otro extremo se fijarán los mangos, que nos van a facilitar para empuñar con más comodidad las cadenas, ¿no? Podemos usar en vez de cadenas este tipo de correas. Este es el mismo material de los cinturones de seguridad que, por ser un material sintético, permite higienizarlos. Se le cosen acá unos ojales y de esta forma no podemos armar las lazadas del mismo modo que con las cadenas. Tienen la ventaja esto que son mucho más livianos de llevar, por ejemplo, para los que atienden los partos en el campo, para llevarlos a caballo, así que es bastante práctico esto. ¿Cómo colocamos las cadenas? Fíjense, yo ahí les estoy mostrando cómo armar la lazada desde un extremo libre. Esta es una forma de armar la lazada. La otra forma de armar la lazada, cuando no tenemos el extremo libre, desde la mitad más o menos de la cadena, ahí lo pasamos también por el eslabón más grande y nos queda armada la lazada. Siempre fíjense que ese eslabón grande tiene una curvatura y que la concavidad quede hacia el interior de la lazada. Sujetamos la lazada con las manos, fijándola con dos dedos, el pulgar y el meñique, y la llevamos al lugar donde queremos fijar ese miembro, en este caso, y donde se coloca por encima de la articulación del nudo. Siempre por encima de la articulación del nudo. Es un error común ver que la colocan por encima de la pezuña. Y después la cadena debe de correr por el lado flexor del miembro, por el lado flexor. Entonces, esta es una forma. También se puede hacer una doble lazada haciendo un medio bozal, como le estoy mostrando, y esa segunda lazada se fija, esta sí, segunda lazada, se fija por encima de la pezuña. Esta es una forma de fijar el miembro. Ahora voy a armar la otra lazada en el extremo de la cadena para fijar el mango. Bueno, y ahí ya nos quedó este miembro listo con sus cadenas para hacer la tracción. Pero para hacer la correcta tracción tenemos que fijar también el otro miembro. Y fíjense que yo acá lo armé con una sola lazada. Acá yo les estoy mostrando las dos formas, una con dos y otra con una. Y a veces es útil también utilizar una tercera cadena para fijar la cabeza, pero atenti, esta cadena en la cabeza no es para hacer la tracción, sino simplemente direccional, para mantener la cabeza en extensión y que no se flexione, no se me vaya para un costado cuando yo estoy trabajando.
Así que la tracción la vamos a realizar utilizando las cadenas de los miembros. La cadena que está en la cabeza es simplemente direccional. Bien, esta es la forma correcta porque está sobre los nudos, sobre el nudo y por el lado flexor. Esta está sobre el nudo, está bien, pero corre por el lado extensor. Esto no se los recomiendo, no fijen la cabeza de la mandíbula porque es muy frágil la mandíbula y es muy probable que termine en una fractura. Otra indicación, regla básica, es que la tracción tiene que ser alternada. ¿Qué es alternada? Tiran de un miembro y después del otro. ¿Para qué? Para que este era el punto crítico, uno de los puntos críticos, ¿se acuerdan del feto? La cintura escapular. Lo pongan en diagonal. Y así achican el diámetro de la cintura escapular. Es como cuando quiero pasar por una puerta o una mesa, lo que hago es lo empiezo a llevar de un lado, lo inclino, paso las patas, una pata y después la otra. Esta es la forma ya están fijadas las cadenas, tracciono de un miembro y después del otro. De un miembro y del otro. Les muestro ahora con mis manos, que son los miembros del feto. Adelanto un miembro del feto y después el otro, pero nunca sobrepasa uno al otro. Siempre quedan con mayor o menor inclinación. ¿Qué fuerza de tracción debo hacer? Prohibido, ¿no? Creo que no hay mucho que decir. Hasta 2 o 3 personas podría ser racional que se traccionen. La tracción debe ser sincrónica con las contracciones. ¿Por qué? Por 2 motivos. Por uno, porque vamos a ser más eficientes, porque le sumamos a nuestra fuerza la fuerza de la misma vaca, que está con, no sé, las contracciones. Y por otro lado, porque vamos a estar respetando los tiempos de reposo que hay entre contracción y el feto se va a poder recuperar de esas asfixias que le produce cada contracción. Si nosotros traccionamos permanentemente, lo vamos a someter al feto a periodos de asfixia más prolongados. Y después traccionar respetando la línea de conducción. ¿Qué significa esto? Esta línea representa el recorrido que hace el feto al atravesar el canal del parto. Entonces nosotros cuando estamos traccionando debemos imitarla. Primero traccionaremos horizontalmente y después, donde mayor intensidad vamos a estar trabajando, es hacia atrás y hacia abajo. Si la vaca estuviera echada, sería hacia los garrones, ¿no? Entonces hay que respetar esta línea de conducción. Fíjense, yo les muestro acá una secuencia de fotos, cómo sale el feto. Acá se ve clarito el recorrido que hace esa línea de conducción. ¿Está claro? Y otro tema a tener en cuenta es esto. ¿Se acuerdan? Esta es el canal, la pelvis, el canal duro. Y fíjense que el diámetro vertical es mayor que el horizontal. En la hembra bovina tiene esta particularidad. Ahora fíjense, esta es la cadera del feto. Si yo le hago un corte transversal, el diámetro mayor es el horizontal. Estamos en problemas, no coinciden, ¿no? El mayor de uno con el mayor de otro. Entonces, yo estoy seguro que a ustedes ya se les ocurrió cuál es la solución cuando quedan trancados el feto a nivel de la cadera. Rotarlo. A veces no necesitamos llegar a hacer toda esta rotación, simplemente un poquito es suficiente. Bien, y la otra es evitar lesiones, desgarros de vulva y de la zona perineal. Generalmente cuando traccionamos sin cuidado se rompe, hay lesiones, se une la vulva con el ano, el orificio vulvar y el anal, formando lo que llamamos cloaca rectovaginal. Para evitar eso lo que hay que hacer es protección del periné, apoyando, haciendo presión de la comisura dorsal de la vulva contra el feto, al revés de lo que generalmente se ve que es que quieren abrir, al revés, acá hagan presión. Y la otra, cuando ya vemos que que no hay forma de evitar que se desgarre, antes que se desgarre, hagámosle un corte quirúrgico, digamos, con una tijera, con un bisturí, con un cuchillo, en donde lo hacemos un corte ahí, o 2 cortes, a veces con uno es suficiente, a las 10:10, si esto fueron las agujas del reloj. Entonces, con un corte muchas veces es suficiente. Por supuesto que después habrá que suturar. Vamos a ver ahora la otra ayuda que quería mencionar, hablar con ustedes, que es la mutación, la rectificación del inadecuado posicionamiento del feto cuando
está mal ubicado y que si no lo corregimos, el parto no va a poder progresar. Insisto, estas son las estáticas fetales normales. Si no está así, hay que corregir. Reglas básicas, las mismas. Acá podríamos decir que por ahí es más cómodo trabajar con la vaca parada. No hace falta echarla, al revés, va a ser más cómodo y más fácil trabajar con la vaca parada. Y uno de los principios básicos es fijar lo que está a mano. Por ejemplo, si hay una flexión de un miembro, el que está extendido, pongámosle la cadena antes de empezar a hacer la corrección. Ganar espacio. A veces es difícil corregir estos miembros flexionados de cabeza, miembros, porque está todo encajado, no hay lugar. Entonces, ¿cómo podemos ganar espacio? Llevando el feto hacia adentro, hacia el saco uterino, desencajarlo, digamos, o también inhibiendo las contracciones uterinas con esa misma droga, el clenbuterol, el Planipar, nombre comercial, que al inhibir las contracciones relaja el útero. Al rectificar, o sea, al extender el miembro, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos también es el par de fuerza, o sea, llevar el feto hacia adentro y simultáneamente extender el miembro que queremos corregir. Y por otro lado hay que tener en cuenta que hay que proteger el útero. Protegerlo de las pezuñas si vamos a trabajar con el miembro, de los dientes si trabajamos con la cabeza, del instrumental que metamos adentro. Tengan cuidado. Acá les muestro este video donde les muestro cómo es la rectificación con la retropulsión, con el par de fuerzas. En este caso es una flexión del miembro izquierdo, flexión carpal. Les dije primero fijar lo que está a mano, entonces colocamos la cadena en el miembro que ya lo tenemos, listo, ya está fijado ese miembro, y ahora vamos a hacer la rectificación utilizando el par de fuerzas, ¿se acuerda? Les había dicho que proteger al útero de lesiones que podamos hacer con las partes duras, en este caso la pezuña, entonces la cubrimos con nuestra mano. Les corro la cabeza para que vean, ¿no? Porque lo haga en la vaca uno adentro, y toma la cabeza y empuja, hace la retropropulsión y simultáneamente con la mano que tengo el miembro lo voy extendiendo. Lo repito, hago la retropropulsión y la extensión del miembro simultáneamente. ¿De acuerdo? Después de corregir la estática fetal, ¿qué hacemos? Y hay que hacer la tracción forzada. No nos vamos después de haber corregido esa estática fetal anormal. Tenemos que terminar sacando al feto. Y después de eso atender al ternero recién nacido. ¿Y cuáles son los primeros cuidados? Y para eso aprendamos de lo que hace la vaca. ¿Qué hace la vaca cuando nace apenas pare? Lo lame, lo lame, lo lame vigorosamente. ¿Por qué? Porque de esa forma lo seca y evita que pierda energía para termorregularse. Y por otro lado, porque con ese lengüetazo, de esa lengua áspera que tiene la vaca, le está estimulando la circulación y está estimulando el centro respiratorio. Es un reflejo que desencadena con ese lengüetazo, esa fricción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos asegurarnos que hay permeabilidad de las vías aéreas, sacarle toda la mucosidad, ordeñando así las fosas nasales. Se pueden usar aspiradores para retirar la mucosidad de adentro. Y después frotar, secar y frotar con un paño, con paja, con las manos, pero vigorosamente, todo el cuerpo en las costillas, alrededor de la cabeza, frotarlo vigorosamente. Después de eso, el cordón umbilical, calostro, que tome el calostro. Disculpen que me pasé en esta foto. Es importante poner el ternero ya en esta posición, lo que le llamamos de cubito esternal, el esternón contra el piso, porque eso facilita todos los movimientos respiratorios. Entonces, mientras lo estamos frotando vigorosamente, que esté en esa posición el feto, no de costado. Calostro, como les dije, y después atendemos a la madre, ver si no hay mellizos. Volvamos a meter la mano adentro a ver si no quedó otro ternero, ojo. Verificar si hay lesiones en la madre. Si se hizo una episiotomía, habrá que suturar, ese es el momento, o llamar a alguien para que lo suture. Tratarla, hacer los tratamientos que sean necesarios en la vaca. Generalmente se tratan con antibióticos, estos pueden ser locales, otros preferimos vía sistémicas, inyectables.
y crear un ambiente adecuado para que esa vaca, esa madre, no abandone al ternero. Es muy común que por ahí en las vaquillonas se asustan y apenas sale el ternero salen disparadas y queda el ternero guacho. Conclusiones que espero que las hayan entendido. En primer lugar, que tomen conciencia de las pérdidas que ocurren durante el parto. A veces estamos pendientes de los porcentajes de preñez y no de los porcentajes de parición. Saber cuándo estamos ante un parto que precisa ayuda, ni antes ni después. Conocer los límites de nuestra intervención, o sea, nuestras propias limitaciones. Saber realizar las maniobras básicas, como las que estuve hablando ahora, realizar los trabajos elementales del ternero recién nacido y también de la madre, y espero que después de haber visto esto entiendan que requieren de algunos elementos básicos para poder hacer una correcta atención del parto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, y bueno, listo para, si tienen alguna pregunta. Sí, Jorge, bueno, muchas gracias. Ahí estoy compartiendo la placa de Advanta. Ya he comentado en otras capacitaciones que Advanta es nuestro sponsor en todo Acción Ganadera, un semillero que trabaja con girasol, maíz y sorgo, y maíz y sorgo son, como todos sabemos acá, dos productos importantísimos en la nutrición animal. A ver, volvemos a las pantallas y a vernos. Jorge, hay dos preguntas que necesitamos, que han llegado, que me gustaría poder contestar, y nos tenemos que ir medio rápido porque a las 6 en punto tenemos el otro taller. A ver, y Valeria Ibarra pregunta... después de cuánto tiempo que la vaca entra en trabajo de parto, sabemos que ese parto tiene que ser asistido por el humano. Bien. Generalmente hablamos de 15 minutos de observar la vaca tranquila, si progresa o no. 15, 20 minutos, media hora también, no hay que apurarse. Y les insisto, con la vaca tranquila, porque si nos metemos y la ponemos nerviosa, el parto se interrumpe. Entonces, hay tiempo, de ver si progresa o no, y ver si hay algún signo evidente que ya me diga, tengo que intervenir. Bien. Ariana Vasco hace varias preguntas. Dice, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo me doy cuenta que el feto es proporcional a la pelvis materna? ¿Y cómo hago para saber que el feto está correctamente posicionado? ¿Y cuál es la dosis a aplicar de Planipar? Bien, para saber si puede pasar o no y cómo está posicionado el feto, hay que hacer la exploración por vía vaginal. Como les dije, después de observar, metemos la vía de exploración obstétrica, es la vaginal. Meter la mano con condiciones de higiene, guantes. Uno toca la cabeza del feto y palpa más que nada la parte ósea, y ahí se va a dar cuenta uno si pasa o no pasa. Y después, en cuanto al cuello, ahí evaluar si ya hay una dilatación, ya la dilatación se ha terminado, o si ya está involucionando, y ahí pónganle énfasis a la evaluación de esto, si es un parto seco, ¿no? Si cuando está seco y ya ven que está ya marcado el cuello, es porque ya está involucionando, y les diría, no les recomiendo que intenten tracción porque no tiene elasticidad el tejido. Así que es todo por palpación vaginal. Y cómo está ubicado el feto, lo mismo. Uno tiene que aprender a reconocer las partes fetales. La cabeza no van a tener problema, dificultad de reconocerlo. Bueno, manos, patas, a veces si son partos dobles se les puede complicar, pero es una cuestión de observación y un poquito de práctica. Y en cuanto a la dosis, el Planipar, más o menos, Planipar son 10 mililitros, intramuscular o endovenoso. Muy bien. Jorge, como siempre, clarísimo. Muchísimas gracias. Yo los invito a todos ahora a la última actividad que tenemos hoy, que no la vamos a repetir, se da una sola vez. Como ustedes saben, en Acción Ganadera tenemos tres grandes áreas. Por un lado, lo que son los talleres de capacitación. Por otro lado, el patio de raciones, donde vemos toda la maquinaria forrajera, cómo la juntamos
con el rumen para hacer una buena ración y los sistemas de producción. En este caso, ahora en unos minutos vamos a tener a Gaspar Sánchez Cores hablando precisamente de sistemas de producción y él se va a referir a cómo aumentar la productividad de un sistema mixto, o sea, agrícola-ganadero, en el que con los mismos recursos logremos mayor eficiencia. Otra vez, muchas gracias, Jorge. Gracias a la Facultad de Veterinaria por habernos permitido, con los protocolos, hacer estas imágenes para estos talleres. Y gracias por ustedes, que son docentes de la facultad y que están aportando los conocimientos. Mañana a las, creo que sí, a las 10 de la mañana, Jorge, te tenemos otra vez con este tema de ayudas al parto. Muchísimas gracias, gracias a todos por participar y nos vemos en un ratito. Bien, Daniel, gracias a vos, hasta luego. Gracias a Chao, todos.